Muy buenos días, profesora Liliana, mucho gusto. Mi nombre es Iván Ferney Lugo Zapata, soy estudiante de la CUN. Actualmente curso Ingeniería Industrial, estoy en segundo semestre, tengo 26 años y pues nada, pues grabo el video pues inicialmente para darle gracias por la información y las clases que nos ha dado. Pues la verdad sí he aprendido varias cosas y he comprendido pues el tema del cálculo diferencial, lo que son algunas de las funciones, límites, derivación. Y bueno, aquí tengo mi trabajo de mi ACA. Este es el contenido donde pues anexé una portada bien formal, algo sencilla, una introducción, funciones, clases de funciones, derivadas y demás, lo que era respectivo al trabajo. Lo hice la verdad solo, entonces pues voy a explicarlo a grosso modo para no extenderme mucho. Entonces, en cuanto a la introducción, el cálculo diferencial es una rama fundamental de las matemáticas, es que se centra en el estudio de las tasas de cambio y las propiedades de las funciones. En su esencia, el cálculo diferencial proporciona herramientas poderosas para entender el comportamiento de las funciones y modelar fenómenos de cambio en diversas disciplinas, desde la física y la economía, la ingeniería y las ciencias sociales. Eh, las funciones. En cuanto a las funciones, el cálculo diferencial es una rama de análisis matemático que se centra en el estudio de las tasas de cambio instantáneas y cómo estas afectan a las funciones. Algunas funciones que digamos, o no funciones, sino cosas que se hacen en las funciones como la derivación, la derivada, las reglas de derivación, que hacen parte de las derivadas, derivada de funciones elementales, puntos críticos, máximos y mínimos, cálculo de límites, diferenciales y las aplicaciones de las mismas de las derivadas. Las funciones, aquí hay algunas de las clases que están las polinómicas, las constantes, polinómicas de primer grado, racionales, radicales, algebraicas y atrozas. Donde, digamos, aquí ya explico un poco lo de las derivadas, que digamos como tal, una derivada es una medida de la tasa de cambio instantánea de una función en relación con una de sus variables. En términos más simples, la derivada nos dice cómo cambia una función en un punto dado. Se representa típicamente como f de x, o f', mejor dicho, f' de x o de x sobre df. La función respecto a la cual es tomada la derivada de y de x es la variable independiente. Aquí, digamos, anexé la fórmula de la derivada, aunque pues aquí se me faltó haberlo puesto dividiendo sobre h, que sería la f' de x, que sería la derivada en un límite cuando h tiende a cero, sería la función de x más h menos la función que sería f de x, todo eso dividido en h. Me faltó el h haberla adjuntado. Que esa es como la forma más extensa para uno derivar, porque uno ya teniendo lo que son las reglas de derivación, pues se facilita mucho la derivación. Digamos, aquí hay más conceptos en cuanto a la derivación y las reglas de derivación. En cuanto a las reglas de derivación, aquí tenemos pues varias que son como son la constante, la identidad, la potencial, la constante de función, la raíz cuadrada, la logarítmica en base, la elevada a la x, la exponencial, unas trigonométricas que es como la de seno, seno. Y estas derivadas de operaciones con funciones son más como los de las reglas de la cadena o las derivaciones implícitas, que pues ya son como la suma, la resta, multiplicación, división, pero pues ya es como otro, o sea, no es la derivación sencilla, la simple. Las técnicas avanzadas de la derivación, aquí ya está la regla de la cadena, lo que le hablaba, que digamos d de y sobre d de x es igual a d de y sobre la función por la función sobre d de x. Es cuando se unen dos funciones, digamos f de x y g de x, se van a derivar las dos. Entonces, más o menos se usa de esa manera. Y la derivación implícita, que es una técnica utilizada para encontrar la derivada de una función implícita, es decir, cuando la función no está expresada explícitamente en términos de una sola variable, sino está definida por una ecuación que involucra varias variables.
Cuando se tiene esta ecuación, se relacionan dos o más variables y se desea encontrar la derivada de una de ellas respecto a otra. Bueno, aquí en resumidas cuentas, pues este era un ejercicio del último quiz. Es como se deriva con la derivación implícita, que digamos como tal, esta es una fórmula de d de x multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado. Todo eso es igual a la derivada de dx por 1. Que si empezamos a hacer el tema de la derivación con las reglas y términos de derivación, podríamos decir que, aquí está un poco resumido, pero sería, separaríamos en paréntesis cada uno aparte lo que es de x al cuadrado por la derivada más y al cuadrado por la derivada, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado, pues aplicando las reglas, se baja el exponencial y a la exponencial se le resta 1, entonces quedaría 2x por la derivada de dx sobre dx más 2y por la derivada de dy sobre dx, y eso sería igual pues a cero porque este constante se convierte en cero. Ya volviéndolo a derivar, podríamos decir que en cuanto al 2x, como las dos derivadas son dx sobre dx, se simplifican, quedarían 1, por eso quedan 2x, se le suma al 2y que se así no se pudo simplificar, pero podríamos pasar al otro lado la x para que se nos convierta en menos 2x. Y el y, como está multiplicando, pasarlo a dividir donde se nos convierta en 2y. Entonces, haciendo la simplificación, nos quedarían menos x sobre y en cuanto a la derivación implícita. Aquí tengo algunos ejemplos de funciones que pues agregué un concepto y lo que es su forma algebraica, como viene, y pues el ejemplo que yo mismo realicé, que en este caso es una función de 2x más 3, es una función lineal, como se puede ver, donde su dominio va desde menos infinito hasta infinito y su rango de igual manera, ya que lo vemos en la gráfica. La derivada, con una derivada simple, pues la realicé, que pues como tal es solo el 2x prácticamente se convierte en 2 y el más 3 en 0, entonces hallamos que una pendiente es de 2. Esta es sencilla. Ya aquí tengo una función cuadrática, que esta sí ya también está expresada con su función algebraica, que sería f de x igual a al cuadrado, ax al cuadrado más bx más c, donde la función gráficamente se ve que es una parábola. Hice un ejemplo, usé GeoGebra, ¿cierto? En el ejemplo usé la función x al cuadrado menos 4x más 3. Aquí se ve su forma de parábola, encontré su dominio, que es desde menos infinito hasta más infinito, un rango que se ve que es desde menos 7 hacia todos los infinitos positivos, y a la hora de derivar, pues usé las reglas básicas y a y, dice, explicándolo aquí rápidamente, el x al cuadrado, bajamos el 2, nos quedan 2x, el menos 4x, el x se convierte en 1, entonces quedaría 4, y el 3 se convierte en 0, entonces nos da un resultado, una función lineal, que esa sería nuestra pendiente. Aquí ya lo anexé en la gráfica para que se vea cuál sería la pendiente de esta función. En cuanto a la cuadrática, la cúbica, pues a la final casi digamos es como seguirle agregando en su función algebraica, digamos ya agregarle el cubo, que sería ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Todo lo que es a, b, c, d son constantes. Ya la variable sería la x, que pues sería como tal su función. Aquí de igual manera agregué un ejemplo, que es x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x menos 5. La gráfica en GeoGebra nos dio esta gráfica. La derivé. La derivada así, ya terminándola, me dio una pendiente 6x menos 8, donde también la grafiqué para pues, que se viera ahí en azul como es la pendiente de esta función ya derivada. Lo mismo derivé hasta tener una función lineal, no lo resumí más pues como para mantener todo. Las funciones racionales. Estas funciones racionales son cuando se juntan dos polinomios, tengo entendido, ¿cierto? Pero entonces lo curioso es que nunca tocan en su rango
el cero. Por eso ellas, digamos, en su dominio sí pueden ir desde infinito, menos infinito hasta infinito, pero en su rango no tocan el cero. No sé, es algo de la función. Eso es en cuanto a una función racional. Una función irracional ya son como raíces cuadradas o raíces cúbicas, como se ve aquí en la gráfica 1 y en la gráfica 2. Un poco el concepto es que una función irracional es una función que involucra raíces cuadradas, cúbicas u otras raíces no enteras. Estas funciones pueden tomar varias formas como raíces cuadradas, cubos o raíces cuartas. Y bueno, aquí están los ejemplos y pues unas conclusiones, las referencias ahí las anexé de GeoGebra, de Wikipedia, donde hay ciertos conceptos. Una conclusión que escribí fue: el estudio de las funciones en el contexto del cálculo diferencial es esencial para comprender cómo cambian las cantidades de funciones de otras y cómo modelar y resolver una amplia gama de problemas en diversas áreas del conocimiento. Como tal, digamos, veo que las funciones con sus derivadas nos ayudan a entender más precisamente, digamos, podríamos decir objetos, porque podríamos nosotros derivar, no sé, un mouse, un teclado, y hallarle las coordenadas precisas. También podremos usarlas, he visto que se pueden para ver la velocidad del movimiento, las pendientes, como se ve en la derivada. Entonces, aplicándola en nuestro entorno y nuestra vida cotidiana, pues sinceramente pronto es que uno lo hace más ignorantemente que no lo mira, pero las funciones como tal se aplican en prácticamente todo. Muchas gracias, te agradezco la atención prestada y tengan un buen día. Gracias.